Hola, matemáticas sencillas aquí. En este video mostraré algunas reglas básicas para derivar funciones. Como he ilustrado en un video con anterioridad, la definición formal de una derivada involucra la aplicación de un límite matemático tal como se muestra. Podemos observar que existen varias nomenclaturas para expresar una derivada, tales como f' de x, dy sobre dx o diferencial de y sobre diferencial de x, y', derivada de f con respecto a x, entre otros. Cada nomenclatura tiene características diferentes que pueden ser mejor aprovechadas en ciertos casos. Como por ejemplo, en esta nomenclatura podemos observar claramente qué letra representa la función o variable dependiente y cuál es la variable independiente o variable con respecto a la cual se está derivando. Y claro, todas estas nomenclaturas representan la derivada, es decir, la aplicación de este límite matemático. También, como pudimos observar en el video sobre la derivada, la resolución de dicho límite en ocasiones puede involucrar funciones que generen un análisis matemático extenso, profundo y en ocasiones complicado. Sin embargo, gracias a diversos teoremas, podemos encontrar la derivada de funciones de una manera más sencilla. Así que te mostraré dichos teoremas empezando por el número 1, que trata sobre la derivada de una función constante. Si c es una constante y tenemos una función f que está definida como c, entonces la derivada de f es igual a 0. Y aplicándola en un ejemplo muy sencillo, nos queda de la siguiente manera. Si tenemos una función definida por f es igual a menos 3, su derivada simple y sencillamente será igual a 0. Este teorema se aplica de igual manera si es que nuestra función original fuera 5, 10, 100, 1000, 0.4, 3 quintos, pi, etc. De igual manera, su derivada seguiría siendo 0. Nuestro siguiente teorema trata sobre la derivada de potencias y nos dice así. Si tenemos una función definida por f es igual a x a la n, entonces la derivada de f es n por x a la n menos 1. Puedes observar que el exponente original n pasa a multiplicar a la variable x y al exponente original le restamos una unidad. Así que aplicando esto nos va a quedar de la siguiente manera con este ejemplo. Si tenemos una función definida por f es igual a x a la 7, su derivada será 7x a la 6. Como puedes observar, el exponente original 7 pasa a multiplicar a la variable x y el exponente se transforma en 7 menos 1 igual a 6. El teorema 3 nos habla sobre la derivada de una función multiplicada por una constante. Sea una función g definida por la constante c por la función f, entonces la derivada de la función g va a ser la misma constante c por la derivada de la función. Como te podrás dar cuenta, la constante la dejamos tal cual está y procedemos a derivar la función f. Aplicando un ejemplo, nos queda de la siguiente manera. Si tenemos una función definida por 3x a la 4, que como te puedes dar cuenta, bien puede ser expresada también como 3 por x a la 4, de tal manera que puedas observar que el 3 representa la constante, su derivada va a ser 3 por la derivada de x a la 4, es decir, 12x a la 3. En conclusión, la constante permanece igual y uno se enfoca en derivar la función
que la multiplica. Finalmente, el teorema 4 habla sobre la derivada de la suma o resta de dos o más funciones. Y nos dice así: si tenemos una función h definida por la suma o la resta de dos o más funciones, entonces simplemente la derivada de esa función h va a ser equivalente a derivar cada uno de los términos que componen dicha suma o dicha resta. Y aplicándola en un ejemplo muy sencillo, si tenemos una función h que es 5x a la 3 menos x a la 6, la derivada de h simple y sencillamente es derivar estos dos términos. Es decir, 3 por 5, 15, y al exponente 3 le restamos 1, nos queda 2, y de igual manera aquí, x a la 6, su derivada sería 6x a la 5. Así que, ¿cuáles son las reglas básicas de derivación que hemos visto el día de hoy? Bueno, vamos a hacer un breve repaso y son las siguientes. La primera es que si tenemos una función que es igual a una constante, entonces su derivada simplemente será 0. La segunda nos dice que si tenemos una función x a la n, su derivada será n por x a la n menos 1. El tercer teorema nos dice que si tenemos una constante por una función, la derivada será la misma constante por la derivada de la función f. Y finalmente, si tenemos la sumatoria de dos o más funciones o la resta de dos o más funciones, la derivada va a ser equivalente a derivar cada uno de los términos que componen dicha sumatoria o dicha resta. Esperando que este material haya sido de provecho para ti, nos vemos pronto para otra demostración de matemáticas sencillas.